Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos aquí todos puntuales. Tenemos a varios compañeritos que, pues bueno, pues nos avisaron. Por la razón que sea, pues no van a poder estar con nosotros. Son varios, de hecho. Por lo menos hasta la cuenta llevamos 5. Este, y bueno, pues yo entiendo, ¿no? Pues es fin de semana, es sábado temprano por la mañana. Claro que desearíamos estar haciendo otro tipo de actividades, pero pues bueno, ustedes saben que el horario así nos lo acomodaron y pues desafortunadamente, como dice el dicho, tenemos que bailar con el son que nos toquen. Entonces, ustedes saben que si fuera por mí, todo sería entre semana, pero pues bueno, ¿no? Ya nos tocó esta situación de sábado por la mañana. Pero buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a procurar que la sesión sea pues rápida, amena. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Aquí estamos de sabadito. Fíjense que tenía programada para ustedes una actividad, pues para revisarla hoy y desocuparnos temprano, pero como el próximo miércoles hay examen, pues decidí mejor avanzar ya con lo que nos falta de algunas cuestiones del movimiento y así. Sobre todo, bueno, pues por lo que estamos revisando de la corteza motora, las vías de comunicación, las más principales, porque también es un enredo con toda esa conexión. Claro que hay que mencionarse nada más, insisto, las más trascendentales, sobre, bueno, la que les comentaba de la corticoespinal. Bueno, pero ahorita vamos para allá, ¿no? El caso es que nos habíamos puesto de acuerdo y lo que alcancemos a revisar hasta el día de hoy, pues todo eso, corte de caja y hacia atrás, es lo que vamos a integrar en su próximo parcial. Que yo sé que sí saben, no se apuren, o sea, aparte, pues ya conocemos, ¿no? Los tipos de preguntas de reactivos que hacemos en nuestros parciales, pues es prácticamente, a ver, prestar atención, qué me están solicitando, qué información me están dando, ¿no? O sea, problema sería si fueran preguntas abiertas, entonces como no, hemos hecho ese tipo de exámenes y si fuera presencial, por supuesto que los estaría tosigando y atormentando y alatigueando con ese tipo de preguntas, al menos 5 de las 20. Pero en este caso, pues bueno, ¿no? Los estamos ayudando para que no sea tan pesado. Entonces, también por ahí se mencionó que algunas de las presentaciones que ya nuestros compañeros nos han hecho el favor de explicarnos con algunos temas tópicos selectos, vamos a decir, de neurología, pues esos también obviamente es lo que les digo, tampoco no es de que se aprendan el artículo y que todo y cada uno de los datos y pues no, tampoco no es la intención, sino que simple y sencillamente nos quede clara la información, lo básico. Hagan de cuenta que es como si les fuese a preguntar las conclusiones de lo que nos presentaron sus compañeros y ya, así de sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un espasmo y el síndrome de Tourette? A ver si se acuerdan, ahorita lo preguntamos. Pero bueno, rápidamente vamos a nombrar lista, ya somos la mayoría, ya casi somos 20. Entonces, les insisto, hay varios compañeros que pues, nos avisaron que desafortunadamente, pues no sé, tuvieron sus percances. Déjenme ver si de casualidad. No, el último que me escribió fue el buen Pepe Chuy. El día de hoy, pues huyó y no quiso estar presente para las preguntas. Sí, ya fue el último. Bueno, entonces de rapidón, se encuentra con nosotros ya nuestra queridísima compañera Mariam Aceves. Sí, presente. Excelente, bienvenida, muy buenos días. Nuestro compañero Edgar. Sí, profe, presente. Excelente, buenos días. Nuestra compañerita Ángela Álvarez. Sí, profe, presente. Bienvenida, muy buenos días. Nuestra compañera Andrea Ayala. ¿Todavía no? Bueno, pendiente. Nuestra compañerita Regina Ayala. Sí, profe, presente. Excelente, bienvenida, buenos días. Nuestro compañero Jonathan Camacho. Creo que... Presente, profe. Ok, lo confundía con Castañeda. Está bien, gracias por la confirmación. Bienvenido, muy buenos días. Sí, Camacho... No, no es cierto. Nuestro compañerito José Eduardo está por aquí. Sí, presente, profe. Excelente, bienvenido, buenos días. Luis Hernández, admitir. Nuestro compañero... aquí está, miren, justamente. Castañeda Galindo. Sí, déjenme, le pongo la palomita. Bueno, justificación. Nuestro compañero Omar Corona. ¿Está por aquí? Buenos días, profesor. Sí, excelente. Usted, creo que para usted son las 6 de la mañana, ¿verdad? No, son las 7 de la mañana, ¿verdad? Las 7, así ok. es. Está bien, pues bienvenido, qué puntual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestro compañero Marco Antonio Dávila. Ya sabe, profe, Profe. quién vemos.
André tiene problemas para conectarse, pero en un momento se conecta. Ah, ok, qué bueno. Entonces ya tenemos una justificación. Nuestra compañerita Nancy pues habló por nuestra compañera Alejandra Andrea. Así que bueno, ya le podemos justificar. Ok, de la Cruz también. Ah, bienvenido Marco Antonio, buenos días. Sí, profe. Aquí De la, andamos. excelente. De la Cruz, bueno, también nos avisó. Entonces no hay problema, le ponemos aquí su justificación. Nuestra compañerita de Edith. Presente. Se escucha muy robótica. Pero bueno, gracias por la confirmación. Buenos días, bienvenida este sábado por la mañana. Nuestro compañero Alejandro Fuerte. Presente, profe. Excelente, buenos días, bienvenido. Nuestro compañero Andrea. Ah, mire, aquí tenía razón Nancy, ya está con nosotros Andrea. Que estábamos en dónde? Con Carlos Alberto Godínez García. Ok, bueno, él también dijo que tenía que irse a entrenar o algo así, entonces pues no hay problema. Ya está bien. Nuestra compañerita Nancy Saraí Gutiérrez. Presente, profe. Ah, muchísimas gracias. Una pregunta indiscreta, Nancy, de casualidad su hermana, ¿no sabe quién les está dando el curso de Biología del Desarrollo? Me quedé con la duda. Sí, Presente. es Adilson. Ah, ok, ya, sí, pues ya ven los favoritismos, ¿no? Porque, bueno, hubo ahí todo un asunto que me la quitaron y dije, está bien, pues, hagan lo que quieran, no pasa nada. ¿En serio? Sí, porque ya ven que tenía todo el material, o sea, prácticamente para repetirlo con su hermana. Y pues me salen con la graciosada, ¿no? De que, ay, ¿sabe qué? Pues no la va a tener. Y yo, ¿pero por qué? Entonces ya se metieron un montón de compañeritos de nuestra coordinadora actual y pues, qué casualidad, ¿no? Tenía como que el presentimiento que este personaje, o esta persona, digo, yo no tengo nada en contra de nadie, ¿no? Pero ese tipo de acciones como que sí, no me parece que van, pero pues burocracia, ¿verdad? De repente no, al cabo no pasa. Pero en fin, solo tenía esa duda. Chale, qué triste. Pues entrecomillado, digo, porque aquí sigo con ustedes, lo cual me da mucho gusto. Entonces, pues Bueno, una por sí. otra, ¿no? O sea, no pasa nada. Digo, está bien, hay que adecuarnos, ¿no? Como les digo, hay que bailar con el son que nos toquen. Entonces, pues en este caso así nos tocó este son. Y más en sábado por la mañana. Ya sé. Pero bueno, Carla Pérez tiene problemas de internet. Ah, no se preocupe, de hecho, Pérez González, sí, Carlita, sí nos avisó por Google Classroom que tenía dificultades, pero muchísimas gracias, Dea. Y Andrea, ya le pusimos también gracias a nuestra compañera Nancy que le justificó. Entonces, no hay problema, tienen su asistencia. Muchas gracias de todas maneras, pues, por la confirmación. Ah, bueno, Oscar Velasco admitir. Entonces, bueno, nuestro compañerísimo Luis Enrique. Presente, profe. Excelente, buenos días, bienvenido. Nuestro compañero Moisés Mercado. ¿No está todavía Moisés? Presente, profe. Ah, excelente, muy buenos días, bienvenido. Bueno, Pepe Chuy ya nos había avisado también, ahí dejó un mensajillo por Google Classroom. Nuestra compañerita Carla Priscila. Ah, no se crean, Moreno sí debe de estar. ¿Sí está por aquí? ¿No? Bueno, pendiente. Porque la que sí, Pérez González, es precisamente la que me decían que, o inclusive ella misma nos escribió por ahí un mensajito en Google Classroom. Pero entonces está bien. Nada más nuestra compañera Carla Priscila, pues ahí no sé si alguien se comunicó con ella, o más bien ella se comunicó con alguno de ustedes. Sí, es. Eh, Creo que nuestra compañerita Edith, ¿verdad? Sí, fíjese que como que hay problemitas de conexión porque se escucha entrecortado. Pero creo que está justificándola, ¿no? A nuestra compañerita Carlita Moreno. Si no, digo, si me pudiera escribir un mensaje del chat porque de verdad no la escucho. No sé si los demás la escucharon. Pero bueno, en lo que nos aclaramos este punto, vamos entonces con nuestra compañerita Marian Ramírez. Presente, profe. Excelente, bienvenida, buenos días. Nuestra compañerita Ana Laura Rendón. Presente, profe. Ah, muchísimas gracias, bienvenida, buenos días. A ver, déjenme ver el chat. Está conectada, pero como que no funciona su audio. De Carlita Moreno me está indicando, ¿verdad? A ver, entonces vamos a ponerle aquí. Ok, bueno. Otro mensajito. Sí, está... Ok, sale. Pues ya le pusimos su asistencia, está bien, no pasa nada. Muchas gracias por la confirmación. Nos quedamos entonces con Rendón, ok, ya está aquí. Nuestro compañero Santiago Rodríguez. ¿Anda por acá? Presente, sí. Ah, perfecto, excelente. Oiga, ¿sí le llegó el mensaje entonces con lo del artículo?
Sí, profe, gracias. Ah, ok, perfecto. Es que como me quedé con la duda de repente de que ya ven qué sucede, No. ¿no? Que, que si se envía o no y si llega o no. Entonces, en esos casos, digo, nada más como recomendación, ¿verdad? Es nada más entregar una respuesta y, confirmo de recibido o Ok. confirmo de enterado. Nada más como una formalidad, o sea, igual, o sea, no se los exijo yo, sino esto nada más es como etiqueta, ¿no? O sea, si de repente en algún congreso, en algún lugar, en alguna aplicación o con algún otro profesional, que ustedes estén entablando una comunicación, entonces de repente que les mande información o que les mande algún documento, lo que sea, pues información en general, pues. Nada más así como una etiqueta, pues ya ustedes, muchísimas gracias, doctor fulanito o tal y cual persona, aquí confirmo de recibido o confirmo de enterado. Saludos y se acabó, ¿no? Y ya de esa manera, pues bueno, también el que, por ejemplo, en este caso, ok, entonces sí le llegó lo que me estaba solicitando. Nada más por ahí, ¿no? Una recomendación. No tiene que ser todo el tiempo, siempre, pero de preferencia. Nada más ahí como para, mira, qué persona tan educada que me responde, ¿verdad? De manera apropiada. Bueno, punto y aparte. Silvia Dafne Vargas. Presente, profe. Excelente, muy buenos días, bienvenida. Nuestro compañero Oscar Velasco, por ahí lo vi que se metió. Presente, profe. Ah, ok, ahí lo escucho todo medio modorrín, pero no se preocupe, ahorita nos desocupamos rápido. Y nuestra compañera, ¿qué pasó allí? Nuestro compañero Daniel Velázquez. Presente, profe. Excelente, bienvenido, muy buenos días. Vamos a ponerle a aceptar. Y bueno, pues entonces vámonos rapidín y rapidón al repasón. Bueno, ya está todo. Vamos a confirmar asistencia. Santiago Rodríguez admitir. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, vamos a compartir pantalla. Vamos para acá. Y ¿alguien me podría confirmar si ya se ve nuestra presentación? Sí, ya se Sí, ve. se ve. Sí, profe. Excelente, va que va, perfecto. Pues entonces, bueno, vámonos avanzando. Ya habíamos dicho que el lenguaje, la información que se envía puede ser verbal, no verbal. El lenguaje, pues, es esta codificación de la información, que obviamente cuando se está emitiendo y el receptor la recibe, pues entonces tiene que estar en el entendido, ¿no? Tiene que saber el lenguaje, si no, no la va a poder descifrar. Pero bueno, todo esto es gracias a las capacidades que tenemos y sobre todo por lo que hemos estado platicando de las áreas, las regiones más, por ejemplo, auditiva, el área de Wernicke y la capacidad de expresión verbal, pues en el área de Broca, que son íntimamente relacionadas, pues para que se pueda llevar a cabo este verbo, ¿no? Es decir, en conjunto, pues lo que conocemos como la comunicación. Pues típico, ¿no? Que conocemos que ya alguien tiene que decir algo y alguien tiene que escucharlo, pues para poderlo procesar y poder emitir una respuesta en consecuencia. También, bueno, el estado mental, pues tiene que ver con si estamos medio tocados, en el sentido de que si hay problemitas ahí neurológicos, depende del caso, ¿no? Aquí nada más les ponía el ejemplo, pues no tenía nada que ver, aquí nada más estaba siguiendo una filosofía, una manera de pensar, un planteamiento de vida. Y bueno, aquí tenemos los contrastes, ¿no? Del que lo tenía todo y el que no tenía nada. Entonces ahí hubo esta interacción y pues aparte de que me tapas el sol. Y bueno, también otro, ¿no? Ahí Henry Ford, que pues si crees que puedes, como si crees que no puedes, pues en ambas, ¿qué crees? Pues estás en lo correcto. Bueno, ya tenemos desafortunados casos en falta de estímulos en etapas críticas en los que los componentes o más bien las capacidades cognitivas, pues desafortunadamente. Es como todo, ¿no? Lo que no se usa, pues se desgasta. Ojo, pero esto no tiene nada que ver porque de repente esta teoría ya se refutó, nada más entre paréntesis para que quede clara esa idea. Lo que decían de los caracteres adquiridos de Lamarck. O sea, ya ven que hubo aquellos que decían, no, pues que las jirafitas, el ejemplo clásico, ¿no? Tienen el cuello largo porque anteriormente sus ancestros los tenían cortos, pero conforme se tenían que ir estirando para alcanzar las ramitas de los árboles, pues sus descendientes iban naciendo con los cuellitos cada vez más largos hasta que tuvieron la longitud actualmente que observamos, ¿no? La famosísima teoría de los caracteres adquiridos, pues no tiene nada que ver. Claro que en ese entonces pues no conocían la genética, los cromosomas, pues los genes que están implicados ahí en todos estos, la manifestación del fenotipo. Pero bueno, entonces en este caso, con respecto a los estímulos que tiene que recibir nuestro sistema nervioso, pues ahí sí son caracteres adquiridos, pero no tiene nada que ver con evolución.
Al menos no desde el tipo de vista biológico de especiación, sino de la evolución y desarrollo adecuado y apropiado de nuestra configuración neural. Aquí sí son caracteres adquiridos. Por eso nada más hacía la demarcación, la diferenciación entre Lamarck o los lamarquistas y nosotros aquí, ¿no? Con neurología. Entonces, aquí sí podemos hablar de caracteres adquiridos o características cognitivas que se adquieren gracias a partir de los estímulos en etapas tempranas, cuando somos infantes, sobre todo neonatos, que todo esto va desarrollando todo nuestro sistema neural. Bueno, tenemos el otro ejemplo de la Rosita, de la niña, bueno, ya no, ¿verdad? Actualmente pues ya es un ser humano, se comporta normal como cualquiera de nosotros, pero en un comienzo pues abona perfectamente para la idea o la noción de precisamente esto que estamos comentando, de que pues en etapas tempranas son cruciales elementos clave que estemos estimulando nuestro sistema nervioso. Bueno, ya habíamos por ahí comentado que incluso la demencia se caracteriza así porque afecta principalmente, pueden ser las dos o puede ser solo una de estas dos. Principalmente la memoria. Por ahí nuestro compañerito Moisés nos estaba platicando que una de las demencias, vamos a decir que prevalecen o más características en este tipo de neuropatías, pues es el famosísimo apellido en alemán, ¿verdad? Alzheimer. Entonces aquí, bueno, ya sabemos también la combinación, bueno, hablando un poquitín de gramática alemana, cuando se combinan las vocales, e, i, pues se dice I, ¿verdad? Así como Einstein, no es Einstein. Entonces, de la misma forma, en el caso del apellido Alzheimer, la H, más o menos como los anglosajones, pues la pronuncian como nosotros, sería una J, no tan fuerte ni tan arrastradita, pero más o menos, ¿no? Porque tampoco es Alzheimer. Sí se tiene que hacer una demarcación, una acentuación, al menos en esta H, no es muda, como en nuestro caso, en nuestro idioma, pero para en este caso los germanos, pues sí es Alzheimer. Y bueno, el Parkinson, ahorita vamos a ver un poquitín qué es lo que ocasiona precisamente, bueno, en términos generales es por la deficiencia de la dopamina, que este es un neurotransmisor que se produce principalmente en la parte superior del tronco encefálico. A ver, pregunta general, ¿cuál es el ápice, o sea, la parte más de arribita del tronco encefálico que tenemos en toda la configuración de nuestro, bueno, en este caso el tronco encefálico específicamente? ¿Alguien me lo puede decir? Y ya lo hemos dicho. ¿La parte qué? Apical, superior o por encima del tronco encefálico. Pues más, según yo, más sencillo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes o cuáles son las partes del tronco encefálico? ¿No? ¿Tampoco? Ya lo hemos estado platicando. Ya me hicieron la primera tarea también de neuroanatomía básica. Pues yo recuerdo que en la parte más, la de hasta abajo era el bulbo raquídeo. Ok, perfecto. Vámonos entonces de la parte caudal a la parte superior. Entonces, ya, ok, ya nuestro compañero Omar nos acaba de compartir. Y allí, a ver, entonces usted mismo, Omar, por favor, para terminar. Donde se hacía el entrecruzamiento, bueno. Ajá, exacto, es lo que le iba a preguntar. Exacto, pero era la decusación. Excelente. ¿Y cuántos porcentaje dijimos de fibras que se cruzan en ese punto? Para nosotros, el más o menos. 80%. Excelente. Así es, así de sencillo. Muy bien, muchísimas gracias, Omar, por su aportación. Y entonces, vámonos entonces, como dijimos, hacia arriba, ¿no? De abajo para arriba. Ya tenemos bulbo raquídeo, es la primera parte que nos encontramos. Después, si vamos subiendo por la médula espinal, ya llegamos al tronco encefálico, quien nos recibe la puerta de entrada a toda la configuración del encéfalo, es exactamente el bulbo raquídeo. Y luego, lo que le seguiría arribita del bulbo raquídeo. El puente de Barolio. Exactamente, ¿verdad? La protuberancia anular, pero bueno, sí, puente de Barolio. Y entonces, encima del puente de Barolio, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí. ¿El mesencéfalo? Exactamente. Entonces, aquí es a lo que queríamos llegar, bueno, que nos quedara la idea. El mesencéfalo, bueno, ahorita lo vemos en un esquema, pues, pero así rápido, presenta dos estructuras fundamentales, que es así tenemos que mencionar, que nos queden presentes. Una de ellas es la sustancia negra. Vamos a decir, si tenemos el mesencéfalo y lo estamos viendo de frente, es decir, bueno, de posición rostral, lo que está más enfrente es la sustancia negra. Se le llama así porque, bueno, produce neuromelanina. Acuérdense que la melanina en nuestra piel, cuando estamos expuestos a la radiación solar, pues una respuesta natural es que nos vamos haciendo un poquito más morenitos, ¿no? Precisamente pues para la protección de tanta iluminación que estamos recibiendo en la superficie
del cuerpo. En el caso del tejido nervioso, pues también tiene una melanina por ahí que se expresa principalmente en el mesencéfalo, en su parte anterior. Acuérdense que cuando hablábamos de partes anteriores o ventrales, estamos hablando de, pues, de la parte de enfrente, básicamente, ¿no? O la parte rostral. O si lo estuviesen viendo ustedes de frente, pues es lo primero que se topan. Y lo posterior, pues es lo que está atrás, ¿no? En la parte que le está dando la espalda. Entonces, en la parte ventral o en la parte anterior del mesencéfalo, ahí vamos a presentar esto que le conocemos como la sustancia negra. ¿Por qué negra? Pues porque presenta esta tonalidad, ¿no? No es del todo negra como la tinta, claro, pero al microscopio, pues sí la observas y se ve un poquito con una tonalidad más opaca, ¿no? Un poco más oscura. Entonces, por esa razón, pues dicen, pues es la sustancia negra, ¿no? Porque en la parte de atrás, o sea, en la parte posterior de la sustancia negra tenemos unos puntitos rojos. Y esto no tiene que ver tanto con la irrigación sanguínea, sino que más bien porque presentan ferritina estas neuronas. Por lo consiguiente, si la sustancia negra, porque presenta la neuromelanina, y en este caso la coloración rojiza, estamos hablando del mesencéfalo, para que no se me vayan ahí a descuadrar. Entonces, en la parte anterior, sustancia negra. En la parte posterior, inmediatamente después de la sustancia negra, los núcleos rojos. Yo probablemente creo que sí los han escuchado o los han leído por ahí en algún otro momento. Pero bueno, entonces esto lo menciono. Nada más digo, aparte pues, que ojo, también son preguntas de examen porque ya lo estamos explicando. Por ejemplo, ¿no? El núcleo rojo pertenece al puente de Barolio. Si fuera del típico, ¿cuál de los siguientes enunciados no es verdadero, verdad? Entonces ya para que nos ubiquemos todos y que estemos en el mismo entendido. Entonces en el mesencéfalo, recapitulando nada más, tenemos en la parte ventral o en la parte anterior la sustancia negra. ¿Por qué lo estábamos mencionando? Porque aquí se produce principalmente este neurotransmisor, que es el que conocemos como la dopamina. Entonces en el caso del Parkinson, ahora sí, ya para completar la idea, que es una neuropatía que presenta ciertas características, como por ejemplo que en reposo pues el temblorismo, cierta rigidez, bradicinesia. A ver, pregunta general, por favor, ¿quién me puede explicar el concepto de bradicinesia? ¿Alguien? ¿No? Acuérdense de bradicardia, lo hemos visto en su momento. ¿Qué es el brandy? El brady. O, por ejemplo, bueno, vamos a darles una pista. La taquicardia, ¿qué sería? ¿O qué es? ¿Qué manifestación? ¿Qué manifiesta? Aumento ¿De qué? En el caso de la taquicardia. De los latidos por minuto. O sea, ok, perfecto. Entonces el antónimo, o sea, el opuesto, lo contrario, ¿cuál sería? En el caso hablando del ritmo de las pulsaciones del corazón. bradicardia. Ajá, excelente. Ok, quedémonos entonces con esa idea. En el caso, regresando a el mesencéfalo, y bueno, específicamente la neuropatía que conocemos como el Parkinson, una bradicinesia, entonces, ¿qué significa? Una menor cinesia. Sí, estoy de acuerdo, digo, si lo vamos desmenuzando poco a poquito, rascándole, pues sí, ¿verdad? Menor de algún punto o lentitud de la cinesia. Y para nosotros, ustedes, kinesiólogos, ¿qué es la kinesia? El movimiento. Como el movimiento, ¿no? Movimiento. ¿Me lo preguntan o me lo están respondiendo? No, movimiento. Menor movimiento. Exacto, así es. Kinesia es movimiento. Así de sencillo. Por eso ustedes son los kinesiólogos. Entonces, si le agregamos el prefijo brady, que significa lentitud, menor, reducido, y entonces kinético. Disminución del movimiento. Exactamente. Entonces es una de las características que vamos a encontrar que se manifiestan típicamente en una neuropatía en un paciente que presente parkinsonismo, o Parkinson sencillamente. Entonces el origen, la etiología, creo que alguien todavía nos falta por ahí que nos explique precisamente este tema, pero para mencionarlo, porque obviamente va a venir en sus enunciados en el examen de que el Parkinson es una demencia, ¿no? Bueno, ahí sí sería cierto. Pero en este caso, nada más para explicar la deficiencia del neurotransmisor que conocemos como dopamina es característico para que manifieste lo que conocemos como el Parkinson. Y recapitulando, ustedes mismos, entonces, ¿dónde dijimos que íbamos a encontrar la dopamina? ¿O dónde se iba a estar produciendo principalmente? Se acaba de decir. Ojo, para que tengan ahí sus respectivos En el apuntes. mesencéfalo.
Exactamente, y específicamente en qué parte del mesencéfalo. Ay, no recuerdo. Y se mencionó hace un par de minutillos, ¿eh? Por eso ojo, les En la hago... parte rostral o ventral, Ajá, ¿qué hay allí en la parte ventral del mesencéfalo? que es la ¿cómo se llamaba? Sustancia negra. Ok, perfecto, excelente, así es, tiene razón. ¿Y por qué le decimos sustancia negra? ¿Cuál es su característica fundamental por ese pigmento que Porque produce? tiene melanina. Neuromelanina, exactamente. Neuromelanina. Y nada más para terminar la recapitulación, en su parte Se le da posterior, esa pigmentación negra. ajá, inmediatamente después de la sustancia negra en el mesencéfalo, ¿qué estructura vamos a encontrar? Las rojas. Ok, sí, pero ¿le denominamos de qué forma? Empieza con la consonante N. El nombre y el apellido ya sería rojo. Mm, Si estamos hablando de lo central, ¿de qué otra manera le podemos llamar a eso? A lo que estás justamente en medio, en el centro. núcleo. Ajá, excelente. Así igual que nuestras células, pues en lo central, pues es el núcleo, ¿verdad? Entonces, ya nada más juntando las palabras núcleo y el ¿Núcleo colorcito. rojo? Así es, exacto, perfecto. Así de deducido y excelentemente bien contestado. Y ahora sí, ¿por qué decimos que le decimos de esta manera? ¿Cuál es la característica fundamental del por qué presenta esta pigmentación? Tiene que ver con el átomo de hierro. Pero una vez que se encuentra asociado formando moléculas, pues le conocemos con la consonante F al inicio, no la H, que es muda. Bueno, está medio confusito, ¿no? Pero es por la ferritina. Es este compuesto que precisamente también presentan los eritrocitos, los que les da su característica tonalidad rojiza. Entonces, bueno, eso nada más como detalles, porque si les aviso, puede ser, no sé, ¿no? Que los núcleos rojos se debe por la neuromelanina. Entonces, si se van con la finta, sí, se mencionó que en el mesencéfalo por ahí estaban estas estructuras que tenían neuromelanina y me ponen que el núcleo rojo, pues, digo, no creo, ¿verdad? Porque, pues, lo morenito y lo rojo, como que no, no creo que haya mucha confusión al respecto, pero bueno, era nada más un ejemplo muy burdo, ¿no? Excelente, bueno, entonces, para ya cerrar el paréntesis, punto y seguido, estábamos mencionando que el Parkinson, que es una neuropatía neurodegenerativa. Profe, ¿cómo era, perdón? ¿Ferromelanina? Ferritina. Ferritina, ok. Este compuesto con hierro. ¿Qué les da, pues, esta tonalidad roja? Inclusive, fíjense, hay bueno, pues los reactivos de ferritina son polvitos rojos. Cuando ahí ya estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Su servidor que hace medios de cultivo porque quiero producir biomasa de microalgas por no sé, quiero producir melatonina, que las células fotosintéticas lo hacen. Pues entonces tengo que preparar un medio de cultivo que presente ciertas características, más bien ciertos nutrientes, entre ellos la ferritina. Entonces tenemos nuestros pomitos y todo, pues haces las pesas en las balanzas analíticas y el polvito pues es totalmente rojo, ¿no? Ahí se ve bien curioso. Y ya cuando lo hidratas, lo metes en el agua, pues ya se ve rojiza, ¿no? Se ve ahí la tonalidad característica como la sangre. Pero bueno, nada más un dato ahí, cultura general, punto y aparte. Regresamos a lo del Parkinson. Y entonces, ustedes mismos dijimos que el Parkinson se manifiesta principalmente por qué deficiencia de qué neurotransmisor. Ojo, para que estén haciendo sus anotaciones. Por eso les hago estas preguntas. De la dopamina. Exactamente, que se produce ¿en dónde principalmente? En el mesencéfalo. Bueno, y en la parte anterior, que sería... se me olvidó. No sean En la racistas. sustancia negra. Exacto, menciónenlo así con su nombre y apellido. No sean racistas, por favor. No se crean, es chiste. Bueno, esto ya lo habíamos platicado, que no necesariamente el envejecimiento y la ancianidad se traducen en este tipo de neuropatías, por supuesto que no. Bueno, esto pues ya lo vimos, ¿no? Pues están ahí bailando bien a gusto, se tiran y se levantan y todo, pues como si fuera una pareja muy jovial. Y por lo consiguiente, pues ellos a lo largo de su vida, pues siempre se mantuvieron activos y lo siguen haciendo, por lo que podemos apreciar, por lo que se ve en el baile, como la demostración y todo. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? La recomendación de que por favor siempre manifiesten o procuren tener hábitos saludables. Inclusive ya les había recomendado por ahí este documental de Netflix del Game Changers, también pues por lo de la alimentación, que esto fomenta pues obviamente también un estilo de vida saludable y sobre todo el acuérdense de los estímulos cognitivos en etapas. Esto no significa que ya una vez que tuvimos nuestro desarrollo, pues ya se pare, o sea, no, pues ya sé hablar, ya sé leer, ya sé hacer algunas cosas y ya no voy a seguir estimulando mi sistema nervioso.
para nada. Por eso de repente, fíjense, las personas que, aparte, ¿no? De los que están practicando los instrumentos musicales, cuando te metes muchísimo a todo esto, es que de por sí, bueno, yo lo considero, la música es un lenguaje de por sí mismo, porque claro que tiene sus tonos, sus tiempos, por eso tenemos las escalas de las notas musicales. El caso es, ya hay personas que cuando desarrollan demasiado, muchísimo, muy fino su oído, su capacidad de percibir los diferentes instrumentos musicales, entienden las sinfonías de una manera, por ejemplo, bueno, su servidor, no sé, digo, a mí sí disfruto de, por ejemplo, ¿no? De una sinfónica, de una obra que estén ahí tocando diferentes piezas musicales, pero hay personas, fíjense, para que se den una idea, que entienden perfectamente los distintos, ya ven que por eso está el director de la orquesta, que está haciendo como que, oh, pues sigues tú y sigue. Ellos entienden perfectamente, porque obviamente un director de orquesta tiene que tener tan desarrollado su oído. Es más, hay una película para que quede súper clara la idea, se llama Whiplash. Whiplash, me parece. Ajá. ¿Usted ya la vio? Sí. El de la batería. Ajá, exactamente. Sí, Bueno, está chido. él es otra de las recomendaciones que si este fin de semana se las quieren aventar. Whiplash se llama, es porque también es de jazz, buenísimo el jazz, pero el director de la orquesta tiene tan desarrollada su capacidad de escuchar que a pesar de toda la filarmónica que se encuentra enfrente de él, puede discriminar y diferenciar perfectamente bien los instrumentos que están desafinados, a pesar de que todos estén tocando al mismo tiempo. Y dice, a ver, F1 no sé qué, y por ejemplo, ¿no? Era un saxofón. Y ya, pues como es súper fregoncísimo este director de orquesta, pues ya todos acá se le cuadran, ¿no? Y dice, y me está señalando a mí. A ver, ¿por qué estás tocando en do, en bemol, o por qué estás en sostenido y no sé qué? Fíjense, o sea, es lo increíble claro, es una película, ¿no? Pero por supuesto que está basada, pues, en fenómenos que ocurren reales, que cuando está esta persona y está escuchando todos los instrumentos, puede discriminar perfectamente bien de lo bien afinado que tiene el oído, que alguien no está haciendo, digo, claro que inclusive cualquiera de nosotros, si está desafinado y se escucha todo por ningún lado, pues digo, esa no sabe tocar, ¿no? Pero acá, como se recubre por todo el demás sonido, el demás estruendo de los otros instrumentos, tener la capacidad de poderlo diferenciar, pues bueno, ahí se requiere mucha habilidad, ¿no? Entonces el caso, bueno, el ejemplo que les mencionaba por esto, y la película por si les interesa que la noten, es Whiplash, buenísima la verdad. Porque al final hacen una conciliación, ¿no? Los personajes, pero bueno, ya ahí se los dejaré a ustedes si les interesa verla, para no hacerles un spoiler alert. El caso es, ya saben, ¿no? Hay que estimular siempre, todo el tiempo, en la medida de lo posible, nuestro tejido nervioso, con lecturas de comprensión de nuevos temas. Digo, no está mal que cuando ya somos expertos o somos conocedores de un tema en particular, pues ¿por qué no de repente meterte en algo en lo que no entiendes o no sabes muy bien? Porque eso también empieza a generar sinapsis y dicen, bueno, las neuronas, ¿no? Ya estamos acostumbradas que el movimiento, que la bradicinesia y estas cosas, pero ¿qué tal si nos metemos un poquito más en, no sé, astronomía, ¿no? Y que hablamos de la ciencia, la física cuántica y que los quarks y que las dimensiones y no sé qué. Entonces, de esa manera, pues también están generando ahí esa comunicación sináptica entre su tejido nervioso. Digo nada más como una recomendación, ¿no? O tocar algún instrumento, también practicar algún otro tipo de disciplina, no sé, algún arte marcial. Y también, por ejemplo, les había recomendado la serie de Cobra Kai. Ya saben, ¿no? De las películas clásicas de los 80s de Karate Kid. Nada más que aquí lo interesante, digo, bueno, tampoco va a ser un spoiler, es que ocurre precisamente lo que estamos estudiando. Al final ya de la segunda temporada, pues ocurre ahí algo que tiene que ver con una neuropatía, un daño extrínseco, pero bueno, eso también ya si la están viendo o no la han visto y la quieren ver, pues bueno, ahí la dejamos, ¿no? El trauma craneoencefálico, ¿no? Sí, es pues ya ve, ¿no? Que se golpea muy fuerte y no sabemos qué es lo que le ocurrió a esta persona y tiene que ver, ¿no? Con este tipo de daños, exactamente, un traumatismo, pues también en la columna vertebral, o sea, se dio ahí un trancazo muy, muy fuerte. Pero bueno, entonces, punto y aparte, ya estábamos mencionando los pares craneales, que yo sé que ya los tienen súper mega bien dominados, entonces nada más vamos a mencionar rápidamente las estructuras en donde estos mismos se están conectando, pues el bulbo raquídeo, el quiasma óptico, el mesencéfalo, el puente de Barolio, y pues el bulbo raquídeo, ¿no? Estas son básicamente es el tronco encefálico, en términos llanos, sencillos, donde están conectados, pues la gran mayoría, acuérdense que la mayoría es la democracia, ¿no?
Nada más para que no se nos olvide, pues el bulbo olfatorio yo creo que está súper obvio para todos, pues es el par número 1, ¿no? Ese es el que lo evaluamos, pues si hueles o no hueles. Es cuando, a ver, Luego el 2. ajá, nada más aquí rapidísimo, pregunta general, porque nuestro compañerito Marco nos estuvo platicando el día de ayer, ¿cómo se le llama la afectación de nuestro par craneal número 1 cuando no podemos precisamente percibir los olores? ¿Anosmia? Exactamente, es la alteración sexy, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el quiasma óptico yo creo que pues ahí también es la cruz de los ojos, ¿no? Pues el par número 2, totalmente sensitivo, pues ves o no ves, ¿no? ¿Estás viendo la pluma? Sí. Fíjense, también por eso cuando por ahí hay un tema pendiente de algún compañero, estoy seguro que es la evaluación de los pares craneales. Por eso de repente cuando alguien sufre un accidente o que se cae así de la bicicleta y se da un golpe muy fuerte o tiene una contusión considerable, entonces, de los primeros auxilios, si se fijan, inclusive hasta en películas y en muchos lados lo hemos visto, que de repente ya lo ponen en una posición inmóvil para que, pues, no sabemos, para evaluar su situación. Entonces, de repente, que ¿cuántos dedos ves? Y que se los ponen así, ¿no? O así. Y ya, pues, precisamente porque lo que están evaluando en ese momento es si tiene algún daño neurológico, si al momento de recibir el impacto y, pues, quedar en el estado en el que nosotros lo encontramos, al momento de que, pues, ves o no ves, o sea, pues, para saber qué tan severo pudo haber causado el daño, este impacto, y de repente, pues, si escuchas y que entiendes lo que digo, todo eso, de alguna manera, de forma general, están evaluando precisamente los pares craneales, que son estas conexiones que dependiendo, bueno, las del movimiento, pues ya sabemos que son las motoras, que son las eferentes, pero en este caso, que como tienen que percibir el exterior, por eso le hablamos, le estamos haciendo señas, cuántos dedos ves y todo esto, precisamente evaluando la capacidad de reconocer sus exteriores, pues sus pares craneales en este caso. Claro que no le vamos a decir, ¿estás oliendo esto? O sea, porque bueno, eso ya sería como muy secundario, ¿no? En ese momento de emergencia. Pero bueno, entonces ya dijimos que el tronco encefálico, porque esto sí puede venir obviamente en su examen, que la mayoría de los pares craneales se conectan en el tronco encefálico, ¿falso o verdadero? Ah, pues Simón, ¿no? Porque nada más tenemos el bulbo olfatorio y el quiasma óptico, que son los que se conectan en una parte distinta, pero todos los demás, si se fijan desde el mesencéfalo hasta la parte caudal, o la parte más final, vamos a decir, de la parte más distal, la mayoría se va a encontrar aquí. Entonces, en el mesencéfalo, pues ya tenemos el 3 y el 4, ¿no? Que también precisamente, pues tienen que ver con los ojos. Y ya desde el puente de Barolio para abajo se encuentran la inmensa mayoría, pues 4 y 4, ¿no? Y ya el restante, pues está en la parte superior. Entonces, aquí ya tenemos el 5, 6, 7 y 8. Y finalmente, pues en el bulbo raquídeo, los restantes desde el 9 hasta el 12. O sea, a ver, ¿cuál es el par craneal número 9? ¿El fa qué? Bueno, empieza con la consonante G. Y sigue. Glosofaringio. Exactamente. Y ese también es mixto. Bueno, ahorita vamos para allá. Y bueno, de ahí al 12 son los que se encuentran precisamente en el bulbo raquídeo. Entonces, no todos son solamente eferentes o aferentes, porque también tenemos ahí la flexibilidad de que pueden presentar ambas características. Entonces, para que nos quede súper bien claro, de los mixtos en el puente de Barolio, en esta estructura muy particular del tronco encefálico, vamos a presentar el 5 y el 7, que tienen que ver que precisamente son sensitivos y motores al mismo tiempo. Y en el caso del bulbo raquídeo, precisamente vamos a tener el que acaban de mencionar, el 9, y el famosísimo vagabundo, ¿verdad? Es decir, el número 10, que está ahí en muchas partes superior e inferior, inervando y haciendo lo que tiene que hacer. Entonces ahí para que por favor lo tengamos muy presente. Entonces, bueno, aquí estábamos platicando el día de ayer precisamente de la vía piramidal, que también lo vamos a entender o conocer, digo, como una sinonimia, la ruta o el tracto. Hola, hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto, excelente, bienvenidos nuevamente. Ya vamos a terminar, no se me desesperen, para que todos disfrutemos de nuestro fin de semana y nos dediquemos a otras cosas. A ver, admitir. Admitir. De una vez. Perdón. Bueno, ya sabemos que la segunda hora también, bueno, la importante es la primera, pues para poderles poner su respectiva asistencia. Entonces aquí nada más le damos a aceptar y confirmamos que ya tengamos la asistencia registrada. Jonathan admitir, ahí está, ok, perfecto.
Bueno, en lo que se terminan de añadir o ingresar más bien sus compañeros, vamos compartiendo de una vez la presentación para ver hasta dónde me los voy a ejecutar en el examen. No, no se crean. Al cabo de esto, yo sé que ya lo manejan, es información, digo, pues prácticamente yo creo que hasta de repaso, sino nada más uno que otro detallito por ahí, pues sí lo estamos nada más complementando. Y si no, digo, pues ya saben, o sea, pueden hacer uso del micrófono y, oiga, profe, que no sé, no me queda claro esto, no sé, algo así, ¿no? Relacionado. O como había dicho que la estructura que supuestamente producía tal cosa. Bueno, somos 7, somos poquitines, ¿no? Pero pues para ustedes, a ver si en los minutos en los que faltan para que termine la hora, pues los demás ingresan para que estén aquí con nosotros. Pero bueno, entonces alguien me podría confirmar si ya se ve la presentación, por favor. Sí, profe, ya se ve. Va, perfecto. Bueno, pues entonces rápidamente vamos a enfocarnos ya en este caso nada más a las neuronas eferentes, es decir, las motoras, las que nos producen el movimiento, pero no cualquier tipo de movimiento, sino el movimiento voluntario. El que nosotros premeditadamente, por supuesto que, bueno, dependiendo, ¿no? Si es un estímulo, lo que le llamamos los reflejos, no necesariamente mecánicos, de hecho también lo vamos a revisar. Los famosos reflejos osteotendinosos, ¿le conocen? O también lo que nos decía nuestra compañerita Ángela, el reflejo miotático, que si lo descomponemos en su respectiva etimología, pues mío ya sabemos que viene de ratón, pero bueno, en anatomía y en la clínica y en la ciencia, pues siempre va a ser referencia a los músculos. Y táticos tiene que ver con dilatación y contracción. Entonces es la dilatación y contracción del músculo de manera involuntaria, ¿verdad? Sobre todo cuando se está dando un estímulo mecánico, pero ahorita vamos para allá. Pero hay otro tipo de reflejos que cuando lo que yo estoy percibiendo que es un estímulo visual, yo creo que a todos nos ha pasado, por supuesto que sí, en algún momento de nuestras vidas, que si, por decir un ejemplo, vemos acercarnos por fracciones de segundo un balón que nos va a golpear la cara, pues luego levantamos el brazo, ¿no? Entonces imagínense, porque ni siquiera lo piensas, simple y sencillamente reaccionas ante el estímulo visual, de que por el daño que vas a recibir, ¿no? El impacto en la cara que te va a doler. Entonces inmediatamente haces ese reflejo y, pues para tratar de evitar, ¿no? Esquivar, sortear ese impacto indeseable en tu rostro. Pero bueno, esos son solo tipos de... Y ahí está involucrado precisamente los núcleos rojos y todo lo que estábamos platicando del mesencéfalo, porque en términos generales, lo que es el tronco encefálico, acuérdense si lo relacionamos con lo que nos había explicado nuestra compañerita, lo de los espasmos del neonatos. No, era algo así como la epilepsia en neonatos, ¿no? Algo así. El caso es que lo que nos mencionó, un detalle importantísimo, que sí, eso sí lo tenemos que tener súper presente, es que al comienzo, obviamente, como ya sabemos, nuestro sistema nervioso, pues no nacemos sabiendo, no nacemos desarrollados totalmente, sino que continuamos en nuestro desenvolvimiento, nos estamos adaptando a nuestro entorno, estamos adecuándonos, acentuando ahí nuestro sistema y todo. Entonces, de manera, vamos a decir, primitiva o más bien instintiva sería lo apropiado. Ya sabemos que dividimos el cerebro en 3 partes fundamentales, ¿no? Hablando desde el estilo evolutivo, pues el reptiliano, mamífero y el neocórtex. Entonces, en el caso del reptiliano, estamos hablando, nos hacemos referencia al tronco encefálico. Entonces, aquí es en donde, acuérdense que inclusive, pues tiene que ver con el piloto automático. Entonces, todo esto, precisamente por lo que estábamos mencionando, de los reflejos, no necesariamente único y exclusivamente el miotático, porque ese es más mecánico, sino por lo del ejemplo que decíamos, un visual que de repente pues, te impacta algo y sin siquiera que lo pienses, el cuerpo de inmediato, como no quiere dañarse, de que los tejidos reciban algún daño pernicioso, algo nocivo. Inclusive, fíjense, cuando, otro ejemplo, que si vamos caminando por el campo y de repente observa... ¿Podría ser la pupila también, no, profe? Fíjense que qué buena aportación. ¿Cómo le llamamos al movimiento de la pupila cuando se contrae? Tiene un término técnico. Sí, no recuerdo. Pregunta de examen. Déjenme lo anoto por aquí. Pero no se preocupen. Ya lo acabo de decir. Empieza con el prefijo del ratón, que para nosotros significa músculo. Y el sufijo, pues, es cis. Entonces, cuando decimos es que se le contrae la pupila, en términos clínicos, científicos, adecuados, cultos, para ustedes como profesionales,
Entonces, ¿cómo le vamos a denominar a ese fenómeno de contracción de la pupila? Es Miosis. Exactamente. Y lo contrario, el antónimo, ¿cómo le llamamos a eso? Midriasis. ¿Ok? Entonces, cuando por ahí, digo, no es que no se utilice el lenguaje, vamos a decir, común, pues claro que sí, ¿no? Se dilata la pupila, se contrae la pupila. Pero ya en términos, cuando, por ejemplo, si están haciendo anamnesis o si están haciendo una evaluación de los pares craneales y precisamente el movimiento de la retina es uno muy principal, perdón, el movimiento de la pupila es uno principal. Ya ven que le ponen, es como una lamparita que te la acercan y pues obviamente tiene que ocurrir la miosis, si no, pues algo está mal, ¿no? No está reaccionando, no está funcionando de manera apropiada. Y igual con el otro, pues donde se le estuvo iluminando, pues ya regresa, hace midriasis, porque ya no es tanta luz la que está recibiendo el estímulo visual, por lo consiguiente regresa a su posición original. Entonces ahí nada más, por si de repente lo leen en, no sé, algún caso clínico, en la literatura y demás, pues la miosis, pues inmediatamente ya lo relacionamos, ¿no? Tiene que ver con precisamente los músculos, por mios, y osis, bueno, pues tiene que ver precisamente con la contracción de la pupila, y cuando ésta se vuelve a dilatar, vamos, eso es la midriasis. Pero ¿por qué mencionaba la pupila? No me acuerdo, algo estábamos diciendo. Ah, lo de los reflejos, ¿no? Creo que era por eso. Bueno, el caso es por lo de los infantes, los neonatos, que decíamos que son más instintivos, que porque está predominante en cuanto a su funcionamiento, nada más el tronco encefálico, o podríamos decir el cerebro reptil, y posteriormente ya empieza a actuar lo que es la memoria, las emociones, que sería el cerebro límbico, o bueno, mamífero, y hasta ya muy posteriormente, y gracias a los estímulos que se estén recibiendo, se empieza a desarrollar exactamente la corteza. Todas estas sus diferentes partes, componentes que hacen que pues, tengamos estas capacidades cognitivas. Pero bueno, entonces ya enfocándonos a el sistema motor, o sea, hace la parte de nuestro cerebro, del lóbulo frontal, que esto lo conocemos y sabemos perfectamente bien gracias a experimentos, reportes, documentos y estudios de pasadita la mitad del siglo XX. Por ahí también esto va a ser pregunta de examen, pero ahorita vamos para allá para no adelantarnos. Entonces, esto lo que estamos apreciando aquí, pues es inmunohistoquímica porque estamos utilizando anticuerpos que son fluorescentes, pues que están, vamos a decir, demostrando la superficie de las proteínas, en este caso de una neurona. No es de cualquier tipo de neurona, pues es una clásica y típica neurona piramidal. Por esa razón es que le conocemos como la vía piramidal. ¿Por qué? Pues porque inicia, porque se transmite, porque está enviando la información que tiene que ver con el movimiento, pues a las demás neuronas, a las demás que están haciendo conexión, están haciendo sinapsis, pues para que ahora sí nosotros de manera voluntaria estamos emitiendo el estímulo, el impulso, porque inclusive fíjense lo curioso, si lo piensan, es como si estuviesen realmente realizando el movimiento. Eso es algo súper interesante porque cuando lo están premeditando, se activan exactamente los mismos, o bueno, más bien se han hecho los estudios y hagan de cuenta que la actividad cerebral es exactamente la misma como si se estuvieran moviendo en físico, en realidad. O sea, cuando ustedes lo imaginan, es como si lo estuvieran realizando en el mundo real, ¿no? Vamos a decir, en el mundo físico. Entonces, ahí está muy involucrado lo que es el área suplementaria. Si se acuerdan, los gajitos, tenemos desde la cisura de Rolando, el primer gajito hablando en la posición rostral del lóbulo frontal, pues esa es vamos a decir, la fundamental, la básica, la corteza motora primaria, ¿no? Pero justamente a un ladito, que es la premotora, pues porque está antes de, en la parte superior, la suplementaria, allí donde estamos premeditando, que estamos pensando, que estamos, vamos a decir, imaginando. Supongamos, si nos vamos a echar un clavado a una piscina, una alberca, obviamente pues estás pensando, estás planeando, ¿le corro o me detengo al borde o me echo de bolita o me pongo el clavado? Entonces, todos esos diferentes escenarios que implican el que tengamos que mover nuestras extremidades pues para desplazarnos de determinada manera, todo eso que estamos reflexionando se está llevando a cabo en el área suplementaria, en el área premotora y posteriormente cuando se ejecuta, se está ahora sí llevando a cabo intermediadas por las neuronas piramidales en la corteza motora primaria. Pero lo interesante de toda esta anécdota es que así cuando ustedes, por ejemplo, ¿no? Están pensando, están planeando, o vamos a decir en algún deporte, si tienen un tiro libre, no sé, un penal, o en el caso del básquetbol también, un tiro para que lo puedan ejecutar,
en cuanto están pensando la manera de hacerlo, es como si todo su cuerpo ya lo estuviesen realizando de manera digital, ficticia, imaginaria, por decirlo de alguna manera, y después lo llevan a la... Por eso, fíjense, es que siempre les he recomendado lo de la meditación, porque incluso cuando ustedes se concentran en algo, las neuronas pues empiezan a acostumbrarse a responder ante ese tipo de estímulos o a ese tipo de ejercicios. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros simple y sencillamente premeditamos lo que sea que queramos realizar en cuanto a movimientos, o si de repente, no, pues el día de hoy voy a ir a trotar, no sé, 30 minutos, ¿no? Entonces, el hecho de imaginarte de cómo le voy a hacer, cómo voy a calentar, para dónde le voy a aumentar el ritmo, ¿no? Pues para precisamente, le llaman HIIT, cuando High Intensity Training, más o menos, que de hecho, bueno, está demostrado fisiológicamente que cuando tú llevas un ritmo constante, vamos a decir, si trotas a una misma velocidad todo el tiempo, que sea lineal, pues no es tan efectiva como si tú le vas cambiando los ritmos y lo vas haciendo de alta intensidad en unos cuantos minutos y después otra vez, ¿no? Te vuelves lineal, subes alta intensidad y luego vuelves a bajar. Hacer eso hace que tu metabolismo se acelere de una manera mucho más eficiente si lo que pretendes, por ejemplo, ¿no? Es transformar los lípidos que se agarre como fuente para obtener el combustible para estar realizando los ATPs, en el caso de las mitocondrias. Entonces, sí hay estudios serios, resultados y conclusiones que efectivamente, digo, para quien le interese ejercitarse y lo que busque, por ejemplo, ¿no? Reducir el tejido adiposo, que es principalmente lo que la mayoría busca, o bueno, en el caso de su servidor sí. Entonces, el tipo de ejercicio HIIT, por sus siglas en inglés, de High Intensity Training, básicamente consiste en eso. O sea, si tú solamente trotas de una manera constante durante 1 hora, y si lo hicieras durante 30 minutos, pero con estas tasas de intensidad, es mucho más eficiente esos 30 minutos que toda 1 hora que estuviste trotando a la misma velocidad. Pero bueno, ahí nomás como dato general, punto y aparte. Entonces ya estábamos hablando del movimiento más bien voluntario, el que nosotros ya podemos ejecutar, ejercer sobre nuestro cuerpo. ¿Dónde se lleva a cabo? Pues precisamente en el lóbulo frontal. ¿En qué parte? ¿En qué gajito? Pues en la corteza primaria motora, ¿verdad? El que se encuentra inmediatamente después, hablando en la posición rostral de la cisura de Rolando. Ahora, bueno, una sinonimia nada más, como podemos encontrar también este tipo de neuronas, que bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que parece una pirámide y está irradiando, ¿no? Sus rayos así por todos lados. Pero bueno, sabemos, es una neurona, pero también le podemos conocer con el nombre de la célula de Betz, que pues bueno, es un ruso. Les digo que es Alexeyevich Betz, no sé qué. Pero bueno, nada más para sintetizarlo. Y por si se lo llegaron a encontrar o se lo topan con esa nomenclatura, pues bueno, ya sabemos inmediatamente que, están hablando de las de las neuronas piramidales. Y estas son, como se ha estado explicando, las que precisamente están interviniendo, controlan y ejecutan el control, o más bien el que realizan el movimiento voluntario en todo nuestro sistema nervioso central. De ahí surge, acuérdense de que habíamos platicado la cadena de mando, lo que se encuentra supeditado es lo que se encuentra subordinado. Omar, admitir. Entonces, en este caso, el que inicia la cadena de mando es la corteza motora primaria, o por eso se inicia, digamos, la vía piramidal. ¿Por qué? Porque pues está compuesta principalmente por este tipo de neuronas piramidales. Pero indistintamente, pues lo vamos a encontrar también como la vía córtico-espinal. ¿Por ahí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo bien? A ver, perdón. Entonces, tracto, ya habíamos aclarado que eso quiere decir o significa la porción anatómica de la que sea que esté, por ejemplo, ¿no? El tracto intestinal o el intestino delgado, que lo dividimos en 3 tractos principalmente, que el yeyuno, el isquio, no, espérenme, es el... Duodeno. Exacto, me faltaba el duodeno, tiene toda la razón, duodeno, ilion. No, de duodeno, yeyuno e ilion. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, compañerita Nancy, por su aportación. Entonces, de la misma manera, con esa lógica, con esa forma de diferenciar los distintos componentes anatómicos de lo que sea que estemos hablando, pues bueno, en este caso del tejido nervioso, pues vamos a encontrar 2 fundamentales. Con que nos quede súper claro, entendido y bien dominado eso, yo me consideraría que cumplí con mi objetivo. Claro que, bueno, en la literatura, pues no va a ser tan simple, ¿verdad? Claro que pueden mencionar, no, pues que el tracto corticonuclear, pero el corticonuclear pueden ser varios. Acuérdense que depende de la estructura que estemos hablando, que estemos mencionando, es la que está conectando. Eso sí, córtico, siempre sí o sí vamos a hacer referencia a nuestro cerebro,
a esta corteza que ya conocemos perfectamente bien, que es la que está en constante comunicación con las distintas estructuras que están componiendo pues todo lo que conocemos como el encéfalo. Pero en términos sencillos y generales, cuando estemos hablando del córtico nuclear, a ver, ustedes mismos, pregunta general, ¿dónde dijimos que iban a ocurrir este tipo de tractos o de comunicaciones, los corticonucleares? En la corteza cerebral. Ahí inicia, ajá. ¿Y a dónde van? ¿O dónde se quedan? ¿O a dónde se envían? Ahí mismo. Ah, sí, así La es. corteza. Exacto. Bueno, no exactamente ahí mismo en la corteza, sino que aquí mismo, hablando en la cuestión cefálica, o sea, lo que conocemos como encéfalo, la La parte comunicación. rostral. Sí, bueno, no tanto En rostral, general, sino. ¿no? Ajá, exactamente. En el encéfalo. Acuérdense que lo que tenemos contenido, toda la masa encefálica, eso ya que tiene sus distintos componentes, que el tronco, que el diencéfalo, que todo lo que es el cerebro, todas esas estructuras es nuclear porque está en el centro, vamos a decir, donde se procesa toda la información de los estímulos que se reciben de todo la superficie de nuestro cuerpo, del interior y de donde sea, se envía y se manda y aquí se procesa. Entonces, cuando esa información se procesa y se queda aquí arriba, independientemente que si en la parte occipital o en la parte frontal y así, no, eso nada más en general hablando ahí de todo lo que está componiendo lo que sabemos perfectamente bien, que conocemos como encéfalo, a eso, aquí se genera, aquí se queda. Ese es el tracto córtico nuclear. Por eso les hacía la mención del núcleo, lo que es central, lo que es lo que está en medio, vamos a decir. Entonces, pero cuando sale, que se genera y sale a otro lado, ¿a dónde más puede ir? Pues a la médula espinal, ¿no? Entonces se genera en el tracto, es decir, en el córtex, por eso es córtico, espinal, porque se está refiriendo a que, ok, pues sale de aquí, ya conocemos perfectamente bien, pues por las neuronas piramidales, son las que precisamente están interviniendo, que nos permiten el movimiento voluntario. Por lo consiguiente, ese tracto, o sea, esa porción anatómica, si sale del cerebro y llega hasta la médula espinal, por lo consiguiente, el prefijo es el mismo, pues córtico, pues estamos hablando del cerebro. Espinal, acuérdense que nomás le cortamos médula, le dejamos el sufijo espinal y los unimos, los pegamos, hacemos esa quimera. Entonces, ¿qué tracto estamos hablando? Del cerebro a la médula, pues córtico espinal, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando ustedes, si escuchan, leen, les dicen lo que sea, cuando el concepto del vía piramidal empieza de aquí y termina en médula espinal. Claro, si ya especifican que es córtico nuclear, entonces ahora sí, es lo que les comentaba, dependiendo de la estructura de la que estemos haciendo referencia, entonces pueden, bueno, les había platicado que los pedúnculos cerebrales, es decir, para que no se les olvide, es la flatulencia que sale de la parte posterior del pedúnculo. Es que existen los cerebrales y existen los cerebelosos. Pero en términos sencillos, son fibras nerviosas que sirven de comunicación. Están interconectando distintas estructuras del encéfalo y pues esas principalmente por eso la comunicación del córtico nuclear y está mediado por los pedúnculos, en este caso cerebrales, o dependiendo si son cerebelosos, ¿no? El pontino, ese como inclusive DuPont, ¿han escuchado la marca francesa DuPont? Que significa en español, traducido en nuestro idioma, de puente. O bueno, Puente sería el apellido, porque es un apellido en francés. En este caso digo, bueno, según yo lo menciono para que se pueda relacionar y no se les olvide que Pontino es del puente de Baronio, precisamente por la relación del Dupont y Pontino. Ah, sí, cierto, ¿no? Que tiene que ver con el puente de Baronio. Entonces, el tracto córtico nuclear, en este caso córtico pontino, ¿por qué? Porque estamos hablando de la corteza y la protuberancia anular o puente de Baronio. Entonces así le vamos a dejar el sufijo. Acuérdense que así como le cortamos a médula espinal, le dejamos el sufijo espinal y nada más córtico porque empieza en la corteza y termina en la médula espinal. En este caso empieza en la corteza y termina en el puente de Baronio. Pero no le vamos a decir córtico puente de Baronio, ¿verdad? Se podría, pero como que presenta ciertas dificultades de redacción y de entendimiento y demás. Por lo consiguiente, lo sintetizamos. Por eso siempre les he inculcado que tengamos esta capacidad de sintetizar información para poder entender precisamente todo este tipo de cosas, pues para entendernos todo mundo cuando estemos manejando este tipo de información. Entonces el caso, ya, otra vez, vámonos desde arriba, desde lo general a lo particular, ya sabemos, ¿no? Corticonuclear, todo lo que se quede en la cabeza, en términos burdos. Y ya dependiendo de la estructura de la que estemos haciendo referencia, pueden ser este tipo. Claro que también dependerá de los autores y de lo que se esté explicando, pero en estos vamos a enfocarnos nada más en los principales. Entonces ya sean las estructuras de intercomunicación,
que suceden en el encéfalo, que del cerebro al cerebelo, el tronco encefálico, pues es lo que le llamamos los pedúnculos, ¿no? Estas estructuras que comunican. Entonces puede ser córtico peduncular, córtico pontino, ya sabemos qué significa pontino, pues el puente de Barolio, y córtico vulvar, pues creo que el nombre queda claro, pues bulbo raquídeo, ¿no? Sería la última parte, la región más distal, viéndolo del encéfalo completo, desde arriba y abajo, pues ahí de ahí para abajo ya sabemos que empieza la médula espinal. Entonces, claro, esto también nos tiene que quedar claro. No, o sea, no significa que, por ejemplo, ¿no? Estas dos sean diferentes y que, pues porque la corteza motora se brinca todo esto, es decir, los pedúnculos, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo, hace ahí una vuelta y después brinca y se va a la médula espinal. Digo, no, por supuesto que no. Claro que tiene que pasar por todas y cada una de esas estructuras, pero el destino final de la córtico espinal, pues es la médula espinal. Pero si no llega y se queda ahí, por eso nada más hacemos esta diferenciación, eso es a lo que le llamamos la córtico nuclear. Ahora, también recibe ese nombre, por ahí incluso ya se ha mencionado un par de ocasiones, lo que nos comentaba nuestro compañero Marco, de los ganglios basales, que yo les recomiendo que no les digamos de esa manera, pero se lo van a seguir encontrando en la literatura y a lo mejor otras personas y les dicen, ese es el tipo de nomenclatura al que se refieren. Pero para nosotros le vamos a denominar como no ganglios basales, núcleos basales. Ahorita en un esquemita más adelante vamos a ver, de ahí están incluidos precisamente la parte superior del mesencéfalo. Todo esto que ya conocemos, que el cuerpo caudado, que el hipocampo, que la amígdala. Bueno, vamos a entrar con un poquito más de estructuras, que el globo pálido, que el putamen. Creo que sí se había mencionado en algún momento. Pero bueno, eso, su configuración, de repente, muy seguidamente van a encontrar algo que le llaman la cápsula interna. No es ni cápsula y no es una estructura, son las comunicaciones. Ahorita lo vemos, si no queda muy claro, pero para que se quede en el esquema un poquito más entendido. El caso es, en términos sencillos y resumidas cuentas, ya sabemos, ¿no? Tenemos dos tipos. Esto de la vía motora o la vía piramidal, siempre, sí o sí, va de la corteza para abajo. ¿Hasta qué nivel de abajo? Dependerá. Si se queda precisamente en la parte superior, o sea, lo que es del bulbo raquídeo para arriba, eso es a lo que le vamos a llamar entonces las corticonucleares. O, si hablamos porque estamos hablando de la corteza motora, la neurona motora superior. Todos estos, fíjense, o sea, son sinonimias. Por si por ahí de repente me los quiero confundir en alguna pregunta, ya saben, no, a ver, déjenme analizar la información y lo que me están preguntando. Entonces, ok, vía piramidal, nos queda súper bien claro que se trata de neuronas que les dicen neuronas piramidales, pues por su forma, ¿no? Ejemplo, el astrocito, pues que porque parece estrella. En este caso se les ocurrió a los egipcios o algo y vieron pirámides y pues neurona piramidal, ¿no? Exactamente igual. Entonces, de aquí para abajo, ahora sí, dependerá hasta dónde llega la información para facilitarnos el estudio y no abarcarlo todo. Por eso, acuérdense, vámonos por partes o hay que ir descartando para ir acomodando la información de una manera mucho más comprensible y manejable, método de descartes. Entonces, por eso, siempre, eso sí, va de arriba para abajo. Eso es inevitable. Por eso es la vía piramidal o el sistema motor. Siempre va a generarse de la parte superior y se va a enviar hacia abajo. Ahora sí, va a pasar por todo esto, el córtico nuclear, hasta llegar a su destino final, que sería la médula espinal. Y que en su completito, vamos a decir, todo completito, a eso es a lo que le conocemos como la córtico espinal, porque ya pasó por todo esto, no se quedó ahí, sino que el impulso continuó haciendo sinapsis, continuó desplazándose, hizo la decusación donde las que se tengan que decusar. Ya sabemos que no el 100% lo hacen. Las que se tengan que cambiar de bando o de lado del hemicuerpo, pues lo hacen en ese punto y continúan hasta su destino, que sería la neurona motora inferior. O más específicamente, el asta anterior o el asta ventral, la que está precisamente más cercana a la parte. Si lo vemos de la parte de enfrente nosotros, es lo primero que vemos, es lo primero que nos topamos. Y las de atrás, estas ya serían las astas posteriores, que ya son las más sensitivas. Recordemos nada más rápidamente, bueno, ahorita vemos el esquema, no insisto, pero las astas anteriores son las que son motoras, son las más gorditas, las más gruesas, y las astas posteriores, pues esas son las que son sensitivas, esas son precisamente de las neuronas aferentes. Entonces, bueno, aquí nada más, la córtico-espinal, ya habíamos dicho la aclaración, si no se decusan, pues entonces siguen directas. Continúan ahí un atajo, vamos a decir, que se encuentra en la posición ventral o en la posición anterior. Y la mayoría, pues son las que precisamente se van a ir por un ladito, porque simple y sencillamente, pues se decusan, empiezan del hemisferio izquierdo, por decir un ejemplo,
cambian de lado y se van ahora por el lado lateral derecho, contraposición. Entonces, bueno, aquí nos habíamos quedado la última vez. Precisamente lo que es el homúnculo motor. ¿Por qué? Porque ya quedó súper bien claro. Estamos hablando de neuronas piramidales, que dicho sea de paso son las más grandes en cuestión anatómica de dimensión de todas las neuronas de nuestro sistema nervioso. Por eso les digo que las astas anteriores son las más gorditas, pues porque tienen las neuronas más grandecitas, ¿verdad? Entonces, el homúnculo motor, esto lo conocemos perfectamente. Aquí estamos apreciando, por decir algo, ¿no? El hemisferio derecho. O bueno, más bien, si lo estuviéramos viendo de frente a la persona, pues entonces sería su hemisferio izquierdo. Y del otro lado, pues el hemisferio derecho, ¿no? En este caso nosotros, como estamos en reflejo de espejo, pues lo estamos viendo a la derecha. Pero va a ser lo mismo. O sea, eso sí, no se preocupen de que entonces va a ser a la inversa del hemisferio derecho en este caso, pues no. En ambos casos, por eso les hacía la recomendación de que si dibujamos un horizonte imaginario y que si vemos cómo va saliendo el solecito, aquí ya son las 10 de la mañana y llega hasta al mediodía, a las 12, entonces ya está en la posición cenital. Entonces, empezando, cuando se va levantando, la parte de la corteza motora primaria que se encuentra mucho mayor inervación, en este caso, bueno, hablando de nuestro rostro, de nuestras caras, pues está muy importantemente bien inervado, porque tenemos que tener un control muy fino en cuanto a nuestras gesticulaciones. Entonces, si se fijan, una vez que pasa por toda la inervación de nuestro rostro, continúa y llega hasta nuestras manos. Entonces, estas también deben de presentarse total y completamente de manera importante, inervadas, pues porque aquí es donde desarrollamos precisamente los movimientos finos. Por eso tenemos las capacidades de pintar, tenemos la capacidad de hacer escultura, tenemos la capacidad de realizar o de tocar instrumentos musicales, de escribir, de abrocharnos, por ejemplo, ¿no? También una camisa. Claro que todos estos movimientos en bruto salen de aquí, pero tienen sus moduladores, tienen sus controladores. Hagan de cuenta como en el caso de en el software, que cuando ustedes quieren instalar, no sé, una impresora, pues no, actualmente sí se puede, ¿no? Ya nada más le conectas el USB y pues ya prácticamente se conectó solita. Pero no siempre sucede así, te le tienes que descargar o le tienes que instalar sus respectivos controladores para que ahora sí la computadora entienda, ok, es un dispositivo externo que funciona para esto, ya para eso tengo la información, tengo los controladores y entonces ya la puedo hacer uso de este. Entonces, algo más o menos así. El que sería la conexión en bruto, pues es la corteza motora primaria, pero necesitamos de nuestros controladores. Acuérdense que también hicimos por ahí la analogía con respecto a las sinapsis. Pues no todo va a ser excitatorio, sino que también necesitamos aquellos que nos digan, a ver, espérame, párale a tu fiesta, párale a tu tren. No continúes haciendo despolarización. En el caso también de los movimientos, pues si no, imagínense que todo sería muy burdo, ¿no? Muy grotesco. Tenemos que tener movimientos finos. Para esto tenemos estructuras que se encuentran especializadas pues para precisamente manejar este tipo de asunto en cuestión motor. Entonces, bueno, lo en bruto, insisto nuevamente, lo va a surgir desde la corteza motora primaria, baja por el nivel córtico nuclear. Ya sabemos estas estructuras en el mesencéfalo, en el tronco encefálico en general. Ahí se va modulando, por eso les mencionaba, lo que es los núcleos rojos que se comunican, están interconectados muy íntimamente con el cerebelo, precisamente porque el cerebelo habíamos acordado, hemos mencionado y nos queda claro que interviene en la coordinación motriz. Entonces se conecta con el tronco encefálico. Acuérdense que es la mochilita. Hagan de cuenta que mi brazo es el tronco encefálico y mi mano derecha, pues es el cerebelo, ¿no? Y acá arriba, pues tenemos todo lo que es lo cortical, todo el cerebro. Entonces esto, en combinación con el tronco encefálico, más específicamente aquí está el mesencéfalo y sus núcleos rojos, entonces están implicados íntimamente en el control involuntario. En lo que también le conoceríamos, vamos un poquito más adelantándonos, como las vías extrapiramidales. ¿Por qué? Porque no son las que nosotros controlamos de manera directa, porque todo lo que nosotros controlamos es de aquí. Por eso le conocemos como el homúnculo motor. Gracias a, y este también va a ser pregunta de examen, obviamente, ¿verdad? Wilder, déjenlo anoto aquí, Penfield, para que lo anoten y si se confían en su memoria, perfecto, mis respetos. Pero ahí les puede aparecer. Entonces, Wilder Penfield fue el que describió la neurona piramidal. Falso totalmente.
De eso fue un ruso y ya sabemos que se llama BETS. Digo, es un ejemplo, ¿no? No significa que se lo, que se lo tengan que memorizar. Claro que vamos a utilizar la nomenclatura usual, normal, pues neurona piramidal. Ya que lo de Betz y que el ruso y Betsayev y no sé qué, digo, eso nada más era cultura general. Pero esto sí, porque ustedes lo tienen que manejar perfectamente bien, lo que conocemos como esto del homúnculo motor, que es pues, parte de la corteza motora primaria. Y hablando de eso, entonces, a ver, déjenme mover esto para acá. Les iba a preguntar. Bueno, está bien. El día de ayer estábamos platicando con nuestro compañero Alejandro Fuerte. Le estábamos preguntando entonces que dónde se encontraba la famosísima corteza motora primaria. Entonces nos decía en medio, ¿no? Insistía mucho con la palabra en medio. Pues sí, bueno, pero en medio ¿de dónde? ¿De qué parte? ¿De dónde está hablando? Entonces aquí lo que estamos señalando precisamente es ese en medio, ¿no? Pues sí, en medio podríamos considerar la cisura de Rolando. De ahí a la parte occipital, pues entonces ahí ya tenemos lo que es el lóbulo parietal. Acuérdense de nuestra compañerita que decía que de los parientes, pero en este caso, bueno, le quitamos la consonante N y ya es parietal, ¿no? Entonces, hablando del lóbulo frontal, esto que estamos señalando con las líneas punteadas, ese sería el gajito precisamente que es a lo que le conocemos como la corteza motora. Entonces, como dijimos, a ver, déjenme los muevo para acá. Todo esto de aquí que está señalado precisamente con sus diferentes colorcitos, porque son los distintos lóbulos que conforman el cerebro, en este caso lo que estaríamos apreciando, porque está volteando al lado izquierdo, pues es el hemisferio izquierdo, ¿no? De esta persona o de esta representación esquemática de un encéfalo. Aquí está lo que les decía, este cerebelo de aquí, que es el que está agarrándose del tronco encefálico, si se fijan, está justo, termina en la parte superior del tronco del tronco encefálico, donde está el mesencéfalo, y que hemos explicado que tiene dos estructuras muy importantes que hay que tenerlas bien presentes. Una que es la que produce la neuromelanina, es decir, las sustancias, no sean racistas y díganle con su nombre y apellido, es la sustancia negra, y el que se encuentra en la parte posterior, que serían los núcleos rojos, que esto lo menciono precisamente porque es uno de los que se encuentran modulando, controlando y sirviendo pues para la coordinación motriz. En concomitancia, es decir, en conjunto con el cerebelo. Entonces, una vez, ahora sí, ya nos queda más claro la pieza de rompecabezas que vamos uniendo cada una. Sale la orden, vamos a decir, de la corteza motora en la lóbulo frontal, cisura de Rolando. Inclusive podrían decir, o nos pudo haber comentado nuestro compañero Alejandro Fuerte, sí, profe, se encuentra en el lóbulo frontal, en la parte más posterior, antes de llegar al lóbulo parietal. Fíjense, así es más específico y que todos lo hubiésemos entendido perfectamente bien. Digo, es una recomendación, no crea que lo estoy exhibiendo ni mucho menos. Ni siquiera sé si estamos conectados. Ya ves que ya ven que éramos bien poquitillos, somos bien poquitillos. Aquí ando, profe, aquí ando. Discúlpeme, bueno, ya aclaré, ¿no? Que lo hacíamos nada más en buena onda. Ahí como recomendación nada más por eso, importantísimo manejar la neuroanatomía básica. Bueno, en este caso, pues para que nos entendamos todos de dónde estamos hablando, qué es lo que está saliendo, de qué parte y qué está haciendo. Como sugerencia, ¿verdad? Pero bueno, entonces estábamos en lo de la corteza motora primaria, de aquí surge, bueno, y aquí es lo que les decía, la suplementaria y la premotora, que en conjunto, claro que están ahí constantemente en constante comunicación, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos aquí. Y sale, si se fijan, baja y pasa por todas estas estructuras que les estaba platicando, pues el tronco encefálico. Si baja y se queda aquí, pues ya aclaramos y entendemos perfectamente bien que ese se trataría del tracto corticonuclear. Pero si baja y pasa del bulbo raquídeo, porque acuérdense, si llega hasta el bulbo nada más, entonces ahora sí ya le podríamos poner nombre y apellido y decimos córtico, porque empieza en el córtex, córtico Vulvar. exactamente, ya ven, así de sencillo. Entonces, pero cuando pasa ese límite, esa frontera que ya no es nuclear, ya no es central, entonces ahora sí, cualquier parte de la región de la ¿Córtico espinal? Es el córtico espinal, exactamente, así es, así de sencillo. Claro que, bueno, tendrá sus intermediarios, lo que les decía de la vía extrapiramidal, que tenemos nuestros moduladores, por ejemplo, ¿no? La postura, el estar erguidos, al momento de la marcha, el balanceo, lo hacemos de manera inconsciente, simple y sencillamente porque esos movimientos nosotros ni siquiera los pensamos, ya están programados precisamente porque lo aprendimos en el momento en que nos empezaron a enseñar a caminar. Digo, porque es lo que digo, pues empezamos gateando, ¿no? Nadie nace ya con las características de un adulto ya formado, sino que conforme eso nos vamos desarrollando, vamos creciendo, pues ahí se nos van presentando este tipo de configuraciones. Entonces, ahora sí, no sé cuánto tiempo nos queda. Todavía es temprano. Los reflejos miotáticos
O bueno, también los podríamos encontrar por ahí como los reflejos osteotendinosos. Vamos a mencionar una vez, bueno, ya salió de la corteza, pasó lo que es el bulbo raquídeo y continuó hasta la médula espinal. De ahí para abajo, digo, ya es la vía córtico-espinal, ¿no? O la vía piramidal completa. Pero para poder, acuérdense que vamos desmembrando las cosas. Y de aquí, del bulbo raquídeo para arriba, eso es lo de la neurona motora superior. Entonces, del bulbo raquídeo o donde comienza la médula espinal hasta donde termine, pregunta general, ¿dónde dijimos que llega normalmente la médula espinal en la columna? ¿A qué vértebras? ¿A las lumbares? Exactamente. Entre la 1 y la 2, pero vamos a dejarla en el comienzo de las lumbares. Exacto, así es. Entonces, ya sea desde que parte del bulbo raquídeo o que llegue hasta las lumbares, todo eso es lo que le vamos a denominar como la neurona motora inferior. Entonces, vamos a concentrarnos en estos momentos en la inferior. O sea, hace pues la médula espinal, ¿no? En términos sencillos. Entonces, claro, hay varios, hay muchos, pero insisto, hay que concentrarnos en los principales que pertenecen a la neurona motora inferior. Acuérdense que les había platicado, si es que recuerdan y lo anotaron, que espero que sí, que existe una mnemotecnia para recordarnos los reflejos más importantes que se encuentran ahora sí, de abajo para arriba, hablando de la neurona motora inferior, o sea, del cuello hasta los pies, que era ¿cuál? ¿Se acuerdan? La mnemotecnia, que tiene que ver con el intermediario en los partidos de un ajuste deportivo. Árbitro. Ajá, ok. Era árbitro. Excelente. Y entonces, ¿qué significaban esas iniciales de la palabra árbitro? Arcaico. Bueno, ahorita vamos Era para allá. uno. Arquiliano, ¿no? Es exacto, el aquíleo. Es que Es arcaico, alquiliano, rotuliano, bicipital y troclear, creo. Sí, tricipital. Porque sí. troclear a lo mejor, bueno, se le quedó por lo de árbitro, ¿no? Pero no, en este caso nada más es para que no se nos olvide la palabra Sí, sí, árbitro. sí. Y las consonantes TR son las iniciales, perdón, del tricipital. No, bueno, ahí sí, Así es, profe. pero no es el troclear. En el caso, bueno, lo de arcaico, eso sería en los neonatos. Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Se acuerda que inclusive usted, Nancy, nos había platicado que el reflejo de Babinski, el signo de Babinski, que cuando Sí. se estimula, perdón, el piececito de un neonato, pues claro que lo va a tener, o sea, es totalmente normal, es natural. Lo anormal sería que ya posteriormente, por ahí usted inclusive nos dio una fecha más o menos, pueden ser 2 años, puede ser un poco más, un poco menos, pero vamos a establecerlo en 2 años. Posterior a eso, si se sigue manifestando el signo de Babinski, pues algo no, como que no anda bien, ¿no? Digo, es variable, insisto, pero vamos a dejar ese tiempo como límite. Sí. Excelente. Pues sí, digo, ya nada más si quieren terminamos esta diapositiva de los reflejos miotáticos y ya podemos retirarnos cada quien a sus debidas ocupaciones de fin de semana. Ser libres. Exactamente. Profe, A sus órdenes. entonces, lo de árbitro es aquiliano, bicipital y tricipital. Así es, no se preocupe, ahorita ¿Cómo? lo vamos a ver. Ok, sí, a mí también no me quedó muy claro. No se preocupen, enseguida, de hecho, por eso les preparé una diapositiva. Es más, miren, déjenme. Sí se ve la presentación, ¿no? Sí. Miren, Sí. pues aquí está precisamente la comunicación cuando baja de la corteza. Si se decusa, si no se decusa, sigue derecho. Y luego miren, aquí está el esquema que les platicaba de todos, el rollito de sushi, los pedacitos de camarón y el aguacate. Y estos pues que conducen, ¿no? Y también quería llegar a esta parte, porque precisamente aquí ya vemos algunas diferencias. Por ejemplo, ¿no? Lo que las fasciculaciones, lo que le conocemos como el clonus, el nistagmus, por ahí de hecho, bueno, no sé si ya les han explicado o conocemos perfectamente bien lo que es el nistagmo, o en latín es el nistagmus. Por ahí nuestra compañerita nos estaba comentando que es una manifestación precisamente en los neonatos cuando presentan este tipo de cuadro de las epilepsias y eso. Pero bueno, entonces tampoco para no brincarnos nada más, el día de hoy no lo vamos a alcanzar a ver, se van a salvar, eso no va a venir en el examen. Pero pues lo del homúnculo motor y todo esto de las vías de comunicación descendentes, es decir, la vía piramidal, por supuesto que claro que sí. Entonces, bueno, para terminar ya y nos podamos ir todos felices y contentos, vamos a ver lo del súper famosísimo árbitro rápidamente. Los reflejos miotáticos. Entonces, por ahí habíamos hecho la definición etimológica de la palabra. ¿Alguien me la puede recordar qué significa un reflejo miotático? Por favor. ¿Qué es mío?
o es tuyo? Músculo. Ok, perfecto. ¿Y táticos? Dilatación y contracción, básicamente. Es la Pues, contracción y es dilatación. como un reflejo de protección, ¿no, profe? Sí, bueno, eso ya es allá íbamos. De hecho, tiene toda la razón, así es. Pues muchas gracias por su aportación. Ojo, el caso del reflejo miotático sí es respuesta, como usted nos acaba de decir, a un estímulo mecánico. Porque acuérdense del estímulo visual. En ese caso, bueno, según yo recibe otro nombre, pero podríamos sintetizarlo como también un reflejo miotático porque pues tiene que ver con el movimiento, ¿no? En este caso puede ser de las extremidades. Pero vamos a sintetizarlo, a dejarlo así sencillo. Entonces sí, la respuesta, o más bien, perdón, el reflejo miotático o inclusive también nos lo vamos a encontrar como los reflejos osteotendinosos. Pues ¿por qué? Porque ya sabemos que el sistema esquelético es la estructura que le brinda el soporte donde los tendones están sujetando los músculos, entonces por esa razón pues también le pueden llegar a conocer. No es del todo muy preciso, pero es común, ¿no? Es como para que todos nos entendamos y pues los reflejos osteotendinosos. Ah, pues órale pues. Pero también, digamos, el término más apropiado y más, por ejemplo, en su caso, en su área, como profesionales, kinesiólogos y kinesiólogas, pues le vamos a referir como el reflejo miotático. Ya sabemos lo que significa esta palabra y por lo consiguiente, como nos comentaba nuestro compañero, pues es una respuesta automática porque ni la piensa, simple y sencillamente. Hagan de cuenta, como para darles un ejemplo, cuando tienen un globito lleno de agua, si ustedes lo apachurran, pues toda el agua que ustedes apachurraron se trasladó a otro lado y por lo tanto se deformó y se movió, ¿no? Entonces sueltan el estímulo y se regresa el agua a su posición original. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero creo que sí queda claro lo que trato de explicar con lo de la respuesta a un estímulo mecánico. En este caso, como están apachurrando, están apretando, están ejerciendo presión, eso sería un estímulo mecánico. En el caso de, bueno, ya nuestras extremidades, de cómo es nuestra configuración anatómica, pues hay ciertas posiciones donde están expuestos los tendones que cuando ustedes le dan una percusión, pues precisamente el movimiento del tendón hace que el músculo se contraiga. Claro, está interviniendo porque están inervados por las neuronas aferentes y eferentes, por lo tanto se realiza ese estímulo sin la necesidad de que tenga que ser procesado totalmente por el sistema nervioso central, en este caso el encéfalo, sino que en cuanto recibe el estímulo mecánico, pum, me da una respuesta, ¿no? Porque pues, así como el ejemplo del globito con agua, más o menos así. Entonces, enfocándonos en lo de la mnemotecnia de árbitro, que de hecho ya me lo dijeron muy bien, ya para poder finalizar en esta sesión. Ah, ¿por qué no avanza? Aquí. Ok, tenemos árbitro, ¿verdad? Ojo, estamos enfocando únicamente en la neurona motora inferior, o sea, solamente la médula espinal. ¿Dónde se encuentra la médula espinal? Pues protegidita dentro, en el interior, pues de la columna vertebral. Así de sencillo. Entonces, ¿qué reflejo representa cada una de las iniciales de la palabra árbitro? Vámonos de abajo para arriba. Aquí es al revés, acuérdense. Si hablamos de la médula espinal, vámonos de arriba para abajo, pues ya bulbo raquídeo hacia abajo, ya empieza médula espinal y hasta dónde llega, pues a la zona lumbar, ¿no? De las vértebras lumbares. Y aquí el reflejo que está manifestando la palabra árbitro va de abajo para arriba. Entonces, ¿por qué? Porque la A significa el aquileo. Prácticamente habíamos platicado de, pues, el talón de Aquiles, ¿no? Que aquí, según la mitología, que pues se le dio un flechazo y quedó completamente vulnerable y pues ahí fue vencido el buen Aquiles. En este caso, bueno, pues si nosotros lo estimulamos, pues va a mover el pie. Ese sería el reflejo miotático aquileo y que es el que representa la vocal A al comienzo de la palabra árbitro. ¿Cuál sería el segundo? La R, la consonante R del rotuliano, el famosísimo que si te pegas debajito o aquí en la rodilla, pues es el que va a mover precisamente el resto de la extremidad, ¿no? Hace que se balancee. Entonces ese sería el reflejo miotático rotuliano. Ojo, todos estos estamos mencionando pertenecen a la neurona motora inferior. El B, pues bicipital, ¿verdad? Pues el comienzo de la primera sílaba. B ya nos está dando la pista para el que precisamente se encuentra aquí en la parte del brazo. No, bueno, porque viene el tercero, que es el último, es lo que nos decía nuestro compañero, que no tiene que ver con el troclear, simple y sencillamente por las iniciales de las dos consonantes primeras, que es la T y la R. Por lo consiguiente, si mencionábamos el bicipital, pues en este caso va a ser el tricipital, ¿verdad? Entonces, ¿en qué posición? Esto también está súper interesante porque resulta que sí sigue una secuencia lógica de números. Fíjense nada más. En el caso del aquileo, está muy relacionado con la vértebra 1. En este caso, pues bueno, de la porción del sacro. En el caso del rotuliano,
ahí se encuentra muy relacionado con las vértebras del 2, 3 y 4 de la región lumbar. Entonces, fíjense, 1, 2, 3 y 4. Y así si seguimos hacia abajo, vamos a tener 5 y 6 en el caso del bicipital, porque ya estamos hablando de las extremidades anteriores o de los brazos. Y esas se encuentran en las vértebras cervicales, más específicamente en las 5 y en las 6. Acuérdense que las vamos numerando de arriba para abajo. Empiezas después del cráneo, el foramen magno, y ahora sí ya cervical 1, 2, 3, 4 y así, ¿no? Entonces, en este caso, nada más para que se nos quede súper bien claro con respecto a la mnemotecnia de árbitro, con los reflejos, obviamente porque esta información la vamos a añadir a nuestro próximo examen. Y en el caso del tricipital, como ya también estamos hablando de nuestras extremidades anteriores, pues estamos haciendo referencia a la columna cervical, en este caso más específicamente a las cervicales 7 y 8, que están precisamente inervando o que están responsables de los movimientos, al menos en este caso, de estos reflejos miotáticos. Entonces, fíjense nada más lo curioso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la palabra árbitro, pero que empieza de abajo para arriba. O sea, porque de la vocal A, pues el aquilio, ¿no? Y así vamos subiendo hasta llegar a las extremidades anteriores. Y cada una de estas, pues presenta una secuencia lógica de numeración con respecto a la porción de las vértebras de la columna de la que se esté tratando. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran añadir, mencionar, compartir, ¿o todo bien? Todo bien, profe. Va que va, perfecto. Pues entonces, como es costumbre y lo saben, muchísimas gracias a todos ustedes, aunque somos poquitines, digo, entiendo, el sábado por la mañana y pues yo sé que todos quisiéramos estar haciendo en estos momentos otro tipo de actividad, pero bueno, pues es parte de nuestra responsabilidad, pues el que este es el horario que nos pusieron y desafortunadamente pues hay que hacerle frente, ¿verdad? Pero muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, su puntualidad, su asistencia y su paciencia. Y pues los estoy viendo hasta el próximo miércoles para la aplicación de su examen de neuro. Sí tenemos un neuro el miércoles, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, hacemos la actividad de metodología, aclaramos dudas, porque esta semana, acuérdense, hay que entregar precisamente los avances de su tesina, lo que sea que no quede muy claro. ¿Nos entregan? El viernes, pero si lo pueden estar haciendo en el transcurso de la semana o inclusive desde hoy, perfecto, digo, mucho mejor, porque a mí me dan mucho más tiempo para poderles dedicar a hacer sus observaciones. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos, disfruten de su fin de semana, cuídense y que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Cuídense, que estén muy bien.